casa vacía del tiempo que cerraba con fuerza los puños. Se quedó mirando el lomo con las palabras estampadas en oro como si esperara que pudiera desaparecer si le quitaba los ojos de encima. El nombre de ese mequetrefe, sueño de Schmiel, y corrió con un conejo. Sin duda, Scott habría declinado el ofrecimiento de recibir el material por mensajería, pues consideraba que aquellas cosas eran un despilfarro. Nunca le corrió prisa a recibir correspondencia, sino que le limitaba a sacar de la corriente cuando llegaba río abajo. Cuando se trataba de reseñas de sus novelas, se mostraba mucho menos parsimonioso y mucho más impaciente, pero en cuanto a los artículos que se publicaban tras sus apariciones en público, el correo ordinario le parecía más que suficiente, puesto que el estudio tenía una dirección postal propia. Livesey comprendió que habría sido muy difícil estar al corriente de su correspondencia que recibía, y una vez ahí buscó aquellas estancias bien iluminadas y ventiladas. Eran el patio creativo de Scott, no el suyo. Un club de un solo socio y casi siempre inofensivo, donde escribía sus historias y escuchaba su música al volumen que le venía en gana, en la sala insonorizada que había bautizado con el nombre de mi celda acolchada. Nunca había colgado un letrero de no pasar en la puerta. Livesey había ido allí centenares de veces en la vida de Scott, y este siempre se alegraba de verla, pero era Amanda quien había descubierto lo que encerraba las entrañas de la serpiente de papel que dormía contra la pared sur. La Amanda ofensiva y suspicaz, la Amanda obsesivo-compulsiva que, por alguna razón, se había convencido de que su casa ardiera hasta los cimientos si no cargaba el fogón de la cocina con 3 troncos de arce cada vez. Ni uno más, ni uno menos. Amanda, que tenía el hábito inalterable de girar 3 veces sobre la misma ante la puerta principal, si tenía que volver a entrar en la casa para coger algo que le había olvidado. Al ver estas cosas o escucharla contar las cepilladas cuando se lavaba los dientes, resultaba fácil tacharla de solterona, algo chalada, candidata ideal para una vida llena de Prozac. Pero si Amanda Livesey no había sabido que existían cientos de fotografías de su difunto marido ahí mismo, listas para que las mirara, centenares de recuerdos esperando a ser desenterrados, y casi todos ellos a buen seguro más agradables que el recuerdo de Dutch Miel, ese cover de pollo frito sureño de mierda. Basta, basta, se conminó, déjalo ya. Ya, Lisa de Boucher London, abre la mano y déjalo. Pero por lo visto no estaba preparada para hacerlo, porque se levantó, atravesó la estancia y se arrodilló.
corazón le latía con violencia, pero no de emoción, sino de miedo. Su cabeza ya podía intentar convencer a su corazón de que todo aquello había sucedido 18 años atrás, pero en cuestiones emocionales el corazón poseía un vocabulario propio. El loco tenía el cabello tan rubio que casi parecía blanco. Era un loco de posgrado que parloteaba en algo que no era exactamente un galimatías. Un día después del disparo, cuando Scott había pasado del estado crítico a una situación estable, Lindsay le preguntó si el estudiante loco tenía puestas las pilas, y Scott susurró que no sabía si un loco podía tener puesto nada. Ponerse las pilas era un acto heroico, un heroico de voluntad, y los locos tenían más bien poca voluntad. ¿O acaso ella no pensaba lo mismo? No lo sé. Scott pensaría en ello, sin intención de serlo, deseosa de no verlo, a pesar en ello. Jamás se podía evitarlo, por lo que ella le respectaba el puñetero chalado de la pistola. Podía pasar a ser otra de las muchas cosas que había logrado olvidar desde que conocí a Scott. Hace mucho calor, ¿verdad? Tendido en la cama, todavía pálido, demasiado pálido, pero empezando a recobrar un poco de color, expresión neutra, nada especial, de quien se limita a charlar de mimidades. Y Lindsay, ahora Lindsay sola, la vio a Lindsay, se estremeció. Scott no lo recordaba, musitó. Estaba casi segura de que así era. No recordaba nada del rato que había pasado tendido en el suelo, cuando los dos estaban convencidos de que ya no volvería a levantarse, de que agonizaba y de que lo que sucediera entre ellos en aquel instante sería lo último para ellos, que tantas cosas habían llegado a decirse. El neurólogo, al que por fin se animó a consultar, le explicó que olvidar el momento de un suceso traumático era moneda corriente, que las personas que se recuperaban de tales episodios a menudo descubrían que había un tramo quemado en la película de sus recuerdos. Dicho tramo podía ser de 5 minutos, 5 horas o 5 días. En algunos casos resurgían imágenes y fragmentos inconexos. Años o incluso décadas más tarde, el neurólogo lo calificó de mecanismo de defensa. A Lindsay le pareció lógico. Salió del hospital para regresar al motel donde se alojaba. La habitación era mediocre, situada en la parte posterior del edificio, con una valla de madera como única vista y el ladrido de un centenar de perros como única compañía sonora. Sin embargo, no estaba en situación de preocuparse por semejantes insignificancias. Desde luego, no quería saber nada del campus en el que habían disparado contra su esposo. Y tras quitarse los zapatos y tenderse sobre el duro colchón de matrimonio, pensó: las tinieblas lo adoran. ¿Era eso cierto?
pies en dirección opuesta, y fuera de la habitación del motel, los perros todos y cada uno de los putos perros de Nashville, a juzgar por el estruendo, siguieron ladrando mientras el sol se ponía entre las neblinas anaranjadas de agosto para dar paso a la noche. Cuando era niña, su madre le aseguraba que no debía tener miedo sobre la oscuridad, y ella le creía. De hecho, le comentaba la oscuridad, incluso le encantaba la oscuridad, incluso cuando los truenos de los relámpagos la quebraban, mientras su hermana Amanda, bastantes años mayor que ella, se escondía bajo las sábanas, la pequeña Lisa, y se sentaba en la cama, se chupaba su pulgar y exigía que alguien viniera con la linterna a leerle un cuento. En cierta ocasión se le había contado a Scott. Entonces, sé tú mi luz, Lisa, le había pedido él al tiempo que lo cogía a las manos. Y ella lo había intentado, pero estaba en un lugar oscuro, murmuró Lisa, sentada en el estudio vacío de Scott, con el anuario de la UTEN de Nashville, 1988, entre las manos. Dijiste eso, Scott, lo dijiste, ¿verdad? Estaba en el lugar oscuro y tú me encontraste, tú me salvaste. Tal vez fue cierto de Nashville, pero no al final. Siempre me salvabas, Lisa. ¿Recuerdas la primera noche que pasé en tu piso? Sentada con el libro sobre el regazo, Lizzie sonrió. Por supuesto que lo recordaba. El recuerdo más vívido era el de una cantidad excesiva de licor de menta que le había provocado acidez de estómago, y Scott había tenido problemas para obtener y más tarde mantener una erección, aunque al final todo salió bien. En aquel momento, Lizzie supuso que se debía al alcohol. Scott no le confió hasta mucho más tarde que nunca había podido hasta conocerle a ella. Lizzie había sido la primera y la única de todas las historias que le había contado a ella y a otras personas acerca de sus locuras sexuales de adolescencia, tanto homosexuales como heterosexuales. Eran mentira. Y Lizzie le había visto en él una parte más ruidosa del ciclo de Natch de lavavajillas, poner en remojo la cérola Pyrex, chupársela al conocido escritor hasta que se le ponga razonablemente dura. Cuando acabamos y te dormiste, yo permanecí despierto, escuchando el tic-tac del reloj sobre tu mesilla de noche y el viento, y comprendí que le había llegado a casa, que estar en la cama contigo era mi hogar, y que algo que había llegado a acercarse acechó en la oscuridad, había desaparecido, había sido desterrado. Sabrá volver, de eso no me cabía la menor duda, pero no podía quedarse, y yo realmente podía dormirme. El corazón casi me estalló de gratitud. Creo que es la primera vez que experimentaba la auténtica gratitud, teniendo junto a ti. Las lágrimas me resbalaban por los lados del rostro y caían sobre la
La la seguridad es un bien muy escaso. Nunca he olvidado lo seguro que me sentí al saber aquella cosa lejos de mi oscuridad. El premio de mi papá, el premio de papá, era un beso. Esta vez lo dijo en voz alta y aunque en el estudio hacía calor se estremeció de pies a cabeza. Seguía sin saber qué significaba, pero estaba bastante segura de que recordaba el momento en que Scott le había dicho en el premio de papá era un beso, que ella había sido la primera y que la seguridad era un bien escaso. Fue justo antes de casarse al final de las cosas. Había regresado en busca de Scott, la cosa que a veces vislumbraba en espejos y vasos de vidrio, la cosa del costado moteado, el chaval largui, largui, larguirucho, lisa y pasó una mirada rápida y tenebrosa por el estadio y se preguntó si la cosa la estaría observando en aquel instante. Le vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado, que hayan logrado dormir. Nos estamos viendo hasta la próxima.